materia del universo tiene características y esas características nos sirven para diferenciarlas o para darles alguna magnitud. Tales características las vamos a conocer de ahora en adelante como propiedades y hay diversos aspectos en los cuales nosotros podemos tener o entender esas propiedades. Las propiedades las podemos entender como las características que tienen los seres humanos para diferenciarse. Por ejemplo, la altura. Hay seres humanos más pequeños, hay seres humanos más altos. O por ejemplo, la nariz. Hay narices más respingadas como narices más redondas. Esas características para diferenciar a los humanos también las podemos llamar propiedades. La materia entonces tiene características que también las vamos a entender como propiedades. Esas propiedades dependen de la materia o pueden no depender de la materia. Si dependen de la materia se llaman propiedades extensivas. Si no dependen de la materia se llaman propiedades intensivas. Las propiedades extensivas pueden dar magnitudes de la propiedad de la materia, pero las propiedades intensivas me definen muchísimo mejor las diferencias entre sustancias. Entonces tenemos propiedades extensivas y propiedades intensivas. Dentro de las propiedades extensivas podemos dar dos ejemplos, la masa y el volumen. La masa está proporcional a la cantidad de materia, mientras que el volumen es proporcional al espacio que ocupa esa materia. Esas materias por separado dependen de la cantidad de materia. Sin embargo, si yo las combino, me dan la densidad, que es una propiedad intensiva, una propiedad que no depende de la cantidad de materia. Esa densidad es conocida como la masa dividida por el volumen. Es la cantidad de masa que hay en un cierto volumen en el espacio. Para entender estos dos tipos de propiedades, usemos un ejemplo. Por ejemplo, el del Titanic. Ustedes saben que el Titanic es un barco muy grande que se estrelló contra un iceberg, una masa de hielo grandísima que flota en el océano. Si ustedes se fijan, el volumen del Titanic es mucho más grande que el que aparentemente se ve, pues hay parte del agua que la ocupa o que la tapa, así como sucede con el iceberg. Pero la pregunta es, ¿por qué flotó el Titanic sobre el agua? Luego el Titanic no pesaba miles y miles de toneladas. Hay que entender entonces también el concepto de densidad, pues este concepto de densidad me da una clave para entender cómo los objetos muy pesados flotan sobre las sustancias que yo consideraría que no son tan pesadas, como por ejemplo lo que sucede con el Titanic y el mar. Entonces tomemos el siguiente principio. Los objetos menos densos flotan sobre las sustancias más densas. Es decir, hay objetos que son menos densos y flotan sobre otras sustancias que son más densas. Ese es el principio. Entonces nosotros podemos empezar a intuir que el Titanic tiene una densidad mucho menor que la del agua del mar. Y por esa razón el Titanic tiene la propiedad de flotar sobre el mar. Así como el hielo o el iceberg. El iceberg también tiene una densidad más pequeña que la densidad del mar. Por eso también flota. Si vemos, el Titanic puede tener una masa de 52.310.000 kilogramos, una propiedad extensiva. También tiene un volumen de 131.100 metros cúbicos, otra propiedad extensiva. Si nosotros combinamos la masa y el volumen, lo dividimos, nos da una propiedad que es la densidad. Es decir, nosotros podemos dividir 52.310.000 kilogramos sobre 131.100 metros cúbicos. Nos dan aproximadamente 399 kilogramos por metro cúbico. Si lo comparamos con la densidad del agua del mar, que es aproximadamente 1.027 kilogramos metros cúbicos, vemos que la densidad del Titanic es menos densa que la densidad del mar, que es más densa. Por lo tanto, el Titanic flota.